Porque detrás de toda gran historia de éxito y aprendizaje hubo alguien dispuesto a incomodarse y sin duda alguna vale la pena conocer y aprender de ello. Bienvenidos a tu podcast Incomodidad ahí te voy, mi nombre es Gumaro Bracho y en este espacio quiero compartirte historias y experiencias para juntos darnos cuenta que para obtener los resultados y la vida que deseamos, estar dispuestos a incomodarnos será una de las mejores inversiones que podremos haber hecho. Y así, comenzamos. Pues 3, 2, 1. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Incomodidad ahí te voy. El día de hoy tenemos una gran invitada, Angélica Varela. Bienvenida. Muchas gracias, Gumaro. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Gracias encantada a nosotros por tenerte. Brevemente, para presentar a Angélica, antes de cederle el micrófono, Angélica es comunicóloga de profesión y se especializa en la comunicación estratégica corporativa. Le apasiona la comunicación y las instrucciones y capacitaciones empresariales. ¿Correcto? Sí, correcto, Gumaro. Así es. Punto importante porque su reseña, la verdad es que está choncha. Puntos a compartir. En el 2023 recibió 2 premios, ¿no? Uno fue parte de las 30 mujeres que más inspiran en el estado de Querétaro. Y también recibió otro premio de... Calmecac, es un premio Calmecac a toda la labor académica a nivel posgrado, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo en el tema de comunicación que pasó, máquina. O sea, las relaciones humanas, es más, las relaciones con uno mismo parten desde la comunicación. Entonces, ya quiero que empieces. Ay, Gumaro, de antemano, muchas gracias. Fíjate, Gumaro, que yo desde que soy chiquita, o sea, yo sí supe desde pequeña que iba a estudiar. Y me encantaba y me apasionaba la comunicación, era muy habladora, ¿no? O sea, hablaba mucho, ¿no? Y hablaba muy bien desde chiquita y me encantaba la comunicación. Y a la par me encantaba también el baile. Entonces, yo estaba como ya muy dirigida a la parte de dedicarme a la comunicación. De hecho, en la secundaria me hacen un perfil de orientación vocacional y sale precisamente toda la parte de comunicación, ¿no? Orientarme a la parte de comunicación o bien a la parte de actuación o arte, ¿no? Okay. Entonces, platicando con mis papás en ese entonces y también por mi personalidad, pues me decían, el ambiente es bastante complejo en la actuación como tal, porque yo quería entrar al CEA, ¿no? Sí. Entonces me decían, no hombre, pues es que está bastante fuerte el ambiente. Entonces decidí entrar a la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Y qué te digo, Gumaro? En cuanto yo llegué, porque yo estudié en la Universidad del Valle de México, en cuanto yo llegué, Campus Lomas Verdes, ahí había una cabina de radio. Fue lo primero que pisé. Y desde ese momento dije, de aquí soy. Y de ahí, que fue en 1997, ya hace muchos años, hasta ahora te puedo decir que no me equivoqué, ¿no? O sea, realmente sí ha sido un camino de mucho aprendizaje, también, pues sí, de muchos golpes, porque sí, la vida también te golpea. Y fíjate, curiosamente, después con mi psicólogo, ¿no? Platicábamos cómo es la vida, ¿no? Yo de chiquita pasé un periodo bastante difícil de bullying. A mí me hicieron bullying fuerte, ¿no? En ese entonces tú te acordarás, no sé, a lo mejor no te acuerdas, pero había una novela que se llamaba Carrusel. Ah, claro. Ajá, bueno, y había un personaje que se llamaba María Joaquina. Y ese personaje me marcó en ese tiempo, yo tenía en ese entonces 9 años. Y a mí no me bajaban de que yo era María Joaquina. Entonces todas las niñas me hicieron bullying. Fue una situación complicada porque también las maestras estaban como ahí. Y yo sí te puedo decir que fue un momento cuando uno es pequeño y vive este tipo de experiencias, fue bastante fuerte para mí. Y bueno, estuve ya en terapia y todo. Y platicando con mi psicólogo ya de adulto, dije, ¿cómo es la vida? Que para mí era muy complicado poder relacionarme de niña con mis pares y después me dediqué a la comunicación, ¿no? Y algo que disfruto mucho es esta capacidad de la empatía. O sea, todo parte de la empatía. Ahorita lo que decías es muy cierto. Primero la empatía contigo mismo, ¿no? O sea, el identificar cuáles son tus propósitos de vida, cuáles son tus valores, todo eso. Y a partir de ahí empezar a hacer estrategia, ¿no? Una estrategia ya a nivel profesional, pues sí, demanda de algunas competencias, pero ha sido un caminar de mucho aprendizaje, ¿no? Una pregunta. Bueno, me queda claro, cuando dijiste, tuve muy claro desde muy chica, yo dije, de provincia no eres.
¿no? No. Porque el tema es que las personas que tienen la fortuna de estar en ciudades grandes Sí. tienen una ventana de posibilidades mayor, Sí. ¿sí? Porque lo ves, o sea, porque lo vives, ¿no? Yo soy de provincia, de Tamaulipas, o sea, Qué padre. muy al norte, y hubo muchas cosas que de haber estado en Ciudad de México pudiera ser que yo, bueno, no pudiera ser, seguramente hubiera experimentado, ¿no? Exacto. Digo, ahorita está muy de moda Fórmula 1, Checo Pérez y demás, pero a mí toda la vida me ha gustado el tema de manejar y los autos. Ok, muy bien. Pero estando en provincia eso como Más que no era, complejo. sí, no era tanta opción. Pero a lo que voy es, ¿cómo o sea, desde muy niña saber que te quieres dedicar a la comunicación? Es más, yo a los 10 años ni siquiera tenía la palabra comunicación, entonces, Sí, exacto. ¿tenías alguien cercano, alguien de tu familia que estuviera en ese medio, que te fuera claro esto de comunicación? O sea, ¿es un área en donde me puedo desarrollar? Fíjate que no, yo no tenía a alguien cercano que se dedicara a la actuación o que se dedicara a la comunicación como tal, de manera formal. Sin embargo, mi papá, fíjate lo que son las cosas, mi papá toda su vida fue maestro. Entonces, si hay algo que yo admiraba, era la capacidad que él tenía de comunicarse en sus salones de clase. Okay. Él dio a nivel media superior. Y entonces me acuerdo mucho, yo lo visitaba y así me enamoraba la forma, ¿no? Porque además no es porque haya sido mi papá, pero era el mejor maestro del mundo, yo podría decir. Pero eso me inspiró mucho, ¿sabes? Y después, conforme pasó el tiempo, yo siempre fui muy buena para el baile. Y yo creo que parte de la comunicación, o sea, toda la labor de hacer comunicación es arte, tal cual. Porque es conectar con las emociones para que una comunicación, el proceso comunicativo se logre de una forma genuina. Hoy vemos, yo actualmente, Gumaro, tengo una empresa. Llevamos aproximadamente 15 años con esta empresa y en esta empresa desarrollamos estrategias de comunicación experienciales. Hemos trabajado para algunos corporativos en México y Centroamérica. Y una de las cosas que hoy, con toda la tendencia de la inteligencia artificial, con toda la tendencia de la automatización en cuestión de tecnologías de información, vemos que lo más valioso es precisamente saber comunicar el mensaje entre persona y persona. Y no digo solamente a nivel presencial, me refiero a que realmente llegues al ser de tu colaborador, de tu cliente, de tu jefe. ¿Y cómo lograrlo a través de estrategias de comunicación? Pues ese es el reto, ¿no? Porque muchas veces las empresas están tan concentradas en la dinámica de los negocios y del dinero que no sé, que se olviden de la gente, pero quizá no siempre es la prioridad. Y ahora sí vemos a partir de la pandemia un cambio radical en donde la gente estamos más ávidos o más necesitados de que nos identifiquen como ese valor humano, ¿no? El valor de la vida, el valor de que me reconozcas, el sentirme parte de la empresa, ¿no? Entonces, eso a mí, conforme yo fui creciendo y pasando por la universidad y pasando por estas experiencias y aprendizajes con estas empresas, te vas dando cuenta del verdadero valor que es conectar genuinamente con la gente. ¿Y cómo lo haces? A través de la comunicación. No hay más, ¿no? Y hay muchas herramientas, hay muchos medios y recursos que hoy tenemos, ¿no? Entonces, a eso me dedico. O sea, en realidad ha sido complejo porque pues, la tecnología te aporta mucho, pero también a veces te rebasa, ¿no? Entonces, necesitamos rescatar esa parte, ¿no? del valor. Y sí, pues a eso me dedico para conectar, porque cuando hablamos de comunicación, pues necesitamos identificar a la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué distingue a esa audiencia? Desde una persona, cuando haces negociación, por ejemplo, hasta los colaboradores. ¿Qué identificas en esa sociedad? ¿No? Cada empresa tiene su cultura organizacional, entonces tienes que ser muy, muy cuidadoso en no equivocarte e identificar cuál es la esencia real de esa comunidad o de esa persona para llegarle desde el corazón a poder empatizar y generar cambios importantes, ¿no? Pero desde la convicción. O sea, realmente conlleva muchas cosas la parte de psicología, por supuesto, con la comunicación.
Me gustaría, sobre todo porque el contenido del podcast va mucho a, sobre todo siendo una mujer que te has destacado en tu área, y gente que no, tanto hombres como mujeres, que te puedan escuchar y que te puedan ver. Aquello, por ejemplo, dijiste, ¿cómo se llama la de Carrusel? María Joaquina. Que era la de Ludwika Paleta. Exactamente. Ah, bueno, sí, claro. A final de cuentas, y hoy siendo tan exitosa, entonces gente que incluso te conoció antes dijo, no, sí, mira, ¿no? Sí. Pero hay cosas que las personas no alcanzamos a ver. De hecho, creo que gran parte del éxito que tú pudieras tener y que otras personas pudieran tener no se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Dijiste, me costaba comunicarme con las personas, y hoy pues, te destacas en ello. Entonces, ahí me queda clarísimo que saliste de tu zona de confort 50 kilómetros, te volviste una experta, y ahora lo que eso implicó para ti, me gustaría que nos compartieras un poquito más eso, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo siempre pensaba, hoy en la mañana escuchaba a Mario Alonso Puig y hablaba de dos tipos de éxito: el éxito de tener y el éxito de ser. Y pues obviamente te dice, ¿no? O sea, la persona que tiene autos, casas, inclusive seguidores en Instagram hoy día, éxito en el trabajo, es un éxito de tener, en realidad. ¿Qué pasa si le quitas todo eso a esa persona? Seguirá siendo exitosa. Y decía, y el otro tipo de éxito es el éxito del ser, cuando tú eres. Ese éxito de ser, Gumaro, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, solo se logra cuando tienes tropiezos, cuando tienes esas caídas, cuando tienes pruebas de vida, ¿no? Yo he pasado varias pruebas de vida. Primero que nada, yo siempre he sido muy perseverante, muy tenaz desde pequeñita, pero también extremadamente sensible, Gumaro. De ahí que yo no decidí irme por la actuación, porque yo soy muy sensible. Es parte también quizá del don que tengo para poder conectar con las audiencias. Sin embargo, bueno, pues eso también te pega en mayor escala, ¿no? Yo, el primer descalabro que tuve en su momento fue cuando pusimos la empresa. En ese entonces mi socio, que era mi esposo en ese entonces, pusimos la empresa, y yo recuerdo, Gumaro, cuando yo estaba en la carrera, yo estudié Ciencias de la Comunicación, mi más grande sueño era, yo voy a trabajar un día como directora de comunicación de Coca-Cola. Y eso yo lo traía aquí. Yo dije, lo voy a lograr, sí lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Y sabía con certeza que lo iba a lograr. Cuando salgo, me caso, salí de la carrera, trabajé un rato y me casé. Emprendimos y pusimos el negocio. El negocio era de comunicación corporativa, muy enfocado a desarrollar radio corporativa. Y te puedo decir, pasaron algunos clientes, más o menos, ¿no? O sea, no tan fuertes, hasta que llegó la oportunidad de venderle el proyecto a Coca-Cola FEMSA. Entonces me acuerdo mucho que cuando llegó esa oportunidad dije, esa cuenta es mía. O sea, obviamente yo tenía la empresa, pero mi socio en ese entonces le dije, no, tú no vas, voy a ir yo, ¿no? Yo quería. Me acuerdo mucho que así sentada en mi cama estaba yo escribiendo el guión, lo estudié 3 días perfectamente bien. Me imaginaba lo que me iban a contestar, ¿no? O sea, padrísimo. Y yo con ese entusiasmo y con eso de lo voy a lograr, ¿no? Yo siempre he pensado que las cosas hay que lograrlas y hay que hacer que ocurran, ¿no? Tú haces que ocurran. Entonces, me acuerdo mucho que en la carretera de regreso, ¿no? O sea, más bien de ida, yo iba muy segura. Bueno, ya lo demás es historia, llegué, gustó mucho, tanto yo lo vendía en una región y de la región me mandaron al corporativo. Vendimos el proyecto. Cuando lo vendimos, o sea, cuando lo vendí, ¿no? En este caso, la primera reunión, pues todavía no me decían, ¿no? Adelante, padrísimo. Cuando ya lo vendimos en Coca-Cola, ya con contrato firmado, ahí fue cuando esas personas, ese momento en donde Will Smith, ¿no? En esta película de La búsqueda de la felicidad, dice, esto es felicidad, así sentí. Esto es felicidad porque superó la expectativa. O sea, no fui directora de comunicación, fui proveedora de Coca-Cola FEMSA, con mi empresa. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa. Por supuesto que hubo muchas situaciones que resolver, porque nosotros éramos una pyme
Imagínate una pyme venderle a un corporativo México-Centroamérica de Coca-Cola. Claro que cuando fuimos a venderlo, pues tú tenías, aunque éramos 5 personas, teníamos que traer toda esa seguridad de decir, nosotros vamos a poder hacerlo, ¿no? Esa fue una de las situaciones más bonitas. Obviamente el descalabro fue cuando no todo es bonito, ¿no? O sea, muy bien, empezamos muy bien y de pronto empiezan a desertar los clientes. Y empieza a decir, ya no tengo presupuesto, el sistema de informática ya no me permite hacer este proyecto. Y entonces es ahí cuando en 2015 cerramos la empresa. Y no, para mí fue durísimo, porque además, ¿sabes algo? En ese periodo, de manera previa, unos 6 meses antes, yo tuve un cabildeo con una empresa, que no voy a decir el nombre por respeto a la empresa y porque no toda la gente que trabaja en esa empresa tiene la culpa, pero una empresa del tamaño de Coca-Cola mexicana. Y yo me acuerdo haberle escrito al CEO, me mandaron llamar, ¿no? Muy contentos, presenta el proyecto. Yo dije, ya la armé, ¿no? Padrísimo. Y me trataron, Gumaro, como nunca me habían tratado. Muy mal, o sea, muy mal, ¿no? Yo decía, ¿por qué? No sé, ya después analizando las cosas, dije, pues algo ahí no les gustó, quizá que yo venía por parte del CEO, no lo sé. Pero no me fue bien en esa venta, ¿sabes? Pero no solamente no me fue bien, en el sentido de que no me compraron, sino que además volví a sentir esa sensación del bullying cuando me empezaron a criticar a la empresa, cuando empezaron a preguntarme y a cuestionarme con quién trabajaba en las demás empresas, nombre y apellido. Me empezaron a decir que eso no tenía ningún sentido el proyecto, que como yo ya tenía el proyecto posicionado en algunas empresas y no le veían funcionalidad al proyecto. O sea, empecé a sentirme tan vulnerable en ese momento. Me acuerdo que fui también sola, ¿no? Pequé de, pues no sé, de segura, ¿no? Ahí todo lo que yo había construido de seguridad y todo, bueno, ¿qué te digo, Gumar? Entré, después de que me levanté, porque sí me levanté, les dije, miren, yo sé que no me van a comprar, yo creo que mejor me retiro y no perdemos más tiempo, ¿no? Y me metí cuando me fui, entré al elevador y me solté a llorar, ¿no? Dije, o sea, sí tendré éxito en esta empresa, sí funcionará. Y todo lo que me habían dicho aquí, pero... Y después empezó a caer una empresa, después otra. Entonces imagínate el golpazo, ¿no? O sea, dije, claro, yo no sé si lo llamé, lo decreté con esa idea, ¿no? Y entonces en 2015 cerramos la empresa. Cuando cerramos Cortina... Y que no sé si va por ahí el contenido, ¿no? Si es correcto por ahí. A final de cuentas, son los retos que si tú no los cuentas, difícilmente alguien va a saber que tú, una mujer exitosa, pasó por eso. Sí. Entonces, definitivamente. Sí. Okay. Entonces, después, a los 3 meses que cerramos Cortina, empieza como dominó, Gumaro, a llegarnos invitaciones de proyectos. O sea, a nivel macro. Yo decía, es que no es posible, o sea, ¿cómo es la vida, no? O sea, ya que nosotros habíamos dicho que ya vamos a darnos por vencidos, que yo no estaba totalmente convencida de cerrar Cortina, pero no había de otra, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cerrar Cortina física, ¿no? O sea, y nos empezamos a dedicar a otras cosas, ¿no? Yo empecé a entrar mucho en esta dinámica, pues, de nivel docencia, etcétera. Entonces cerramos Cortina y ya te digo, a los 3 meses empezó a caer como dominó muchas propuestas. Con gobierno, con una empresa también muy, muy fuerte, Danone, Mondelez International. O sea, empezaron a buscarnos. Por supuesto, yo a la par seguía con LinkedIn con mi sueño, ¿no? Decían, no me importa, ¿no? Sigo con mi sueño. Y entonces reactivamos. Y reactivamos de una forma extraordinaria. Tanto que gracias a esa etapa, nosotros decidimos venirnos a vivir a Querétaro. Y dijimos, porque nosotros todo este proyecto yo lo empezamos en Pachuca, Hidalgo. Yo vengo de la Ciudad de México, empiezo a trabajar en la Ciudad de México y después me caso, me voy a Pachuca y en Pachuca ya cuando viene esta etapa tan fuerte decimos, vámonos a otro lugar en donde podamos crecer aún más, ¿no? Y las cosas a veces no funcionan como uno quiere, ¿no? O sea, llegamos aquí a Querétaro, sí empezó a ir bien, seguimos con los proyectos, pero viene la pandemia. Y déjame decirte que fue dolorosísimo porque antes de la pandemia, unos 5 meses antes, fallece mi papá.
Mi papá para mí, bueno, ya te lo dije, ¿no? Era una relación extraordinaria la que yo tenía con mi papá. Mi papá, mi más grande fan, ¿no? Mi más grande admirador. Recuerdo mucho cuando yo estaba haciendo la maestría, él se aventó la licenciatura y egresamos al mismo tiempo. Entonces en la ceremonia me invitaron a dar unas palabras y estaba ahí mi papá, ¿no? Titulándose y yo del grado. La verdad es que mi papá siempre una persona muy perseverante. Yo traigo muchas cosas de mi papá. Perseverante, amante de la instrucción, de la docencia, del magisterio, muy alegre, bailador, bueno, era con el que bailaba, ¿no? O sea, era el único que bailaba conmigo, ¿no? Y vaya, con mi mamá también me llevó maravilloso, pero mi papá era alguien muy especial, ¿no? Yo sí fui hija de papi, ¿no? O sea, eso sí lo puedo decir, ¿no? O sea, mi papá fue tantas cosas para mí. Me dio seguridad, me dio muchas cosas. Entonces muere mi papá joven de un accidente vascular, él estaba perfectamente bien. Bueno, siento. Y fue un accidente vascular. Entonces, cuando a mí me habla mi mamá, ellos vivían en Pachuca y yo en Querétaro ya. No, pues cuando me traslado, mi papá ya estaba muy mal, ¿no? Pues a los 2 días falleció, ¿no? Entonces fue un shock muy, muy fuerte. A mí me tocó despedirlo, era una conexión tan hermosa que realmente en ese momento fue muy duro, pero pues nos conectamos. O sea, yo dije, este es el momento en que mi papá se va a ir y mi papá, déjame decirte, Gumaro, mi papá siempre fue una persona que le tenía muchísimo a la muerte, mucho miedo. Se enfermaba y no, hombre. Me acuerdo mucho que yo estaba ahí, él estaba obviamente dormido, y yo le dije, papi, yo no me voy a ir de aquí hasta que tú partas, así que no te preocupes, todo va a estar bien. Y en ese momento, Gumaro, falleció. O sea, fue impresionante. Esa es una de las evidencias más claras de que Dios está conmigo, ¿no? Y mi papá. Y bueno, pues fue un dolor. No sabes. ¿Eres hija única? No, tengo un hermano okay, más grande. Y bueno, pues obviamente nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Y fue muy doloroso, muy doloroso, porque mi mamá vive sola en Pachuca. Era un matrimonio precioso, ¿no? De toda la vida. Entonces sí fue muy duro. Y 5 meses después viene la pandemia, yo dejo de ver a mi mamá mucho tiempo y después me divorcio, ¿no? Una situación también lamentable, ¿no? Muy dolorosa para mí, ¿no? Como yo nunca me la hubiera imaginado, porque tienes un proyecto de vida con un compañero que pues desafortunadamente no funciona, ¿no? No funciona y sí fue muy doloroso para mí, sobre todo la manera en cómo sucedieron las cosas, que pues te sorprende, ¿no? Pero pues de todo eso te rescatas, ¿no? O sea, realmente salí adelante al mes de que mi ex esposo se fuera de la casa, porque así tal cual se fue. Diagnostican a mi hijo menor, yo tengo 2 hijos, uno de 15 y otro de 6 años. Lo diagnostican con autismo. Entonces también fue un golpe muy fuerte porque pues era una situación muy complicada, Gumaro, porque mi socio en ese entonces, mi ex esposo, no le iba bien económicamente, entonces pues toda la responsabilidad tuve que asuntarla yo. A mí lo que me urgía era divorciarme, ¿no? Entonces dije, no me importa, vamos a hacer un convenio y el atender y ese tiempo dárselo a mis hijos, para mí ha sido un reto porque es trabajar y darle tiempo, ¿no? Sobre todo a Mariano, ¿no? Que ahorita es el que más me necesita por la condición. Entonces ha sido, de verdad, sí, un camino muy duro, muy duro, también de mucha satisfacción, porque no me he perdido nada de mis hijos, ¿no? Y eso es algo que pues le agradezco mucho a Dios, ¿no? Siempre va a ser mi prioridad, sí, me encanta la parte profesional, pero mi prioridad serán ellos y me traen de un ala, ¿no? O sea, sí, a veces sí me desesperan porque además están en una edad muy diferente, pero pues toda mi atención en este momento es para ellos, ¿no? Con toda la experiencia que has adquirido personal y profesionalmente, ¿qué le podrías decir a las mujeres en sí? Mi hija, soy papá primerizo. Felicidades. Gracias. Mi hija tiene unos meses de nacida. Y hace unos meses, viendo un capítulo de una serie, todavía me acuerdo, creo que Grey's Anatomy, una cosa así, un programa, una serie de esas, me impactó mucho
que el capítulo era un tema y salía una mujer mayor, ¿no? O sea, no sé, 75, 80 años, ¿no? Ajá. Y de repente lo que ella comparte, dice, me pudo mucho, porque dice, las mujeres crecemos siempre bajo ciertos estigmas, ¿no? De que bien peinada y que no se te levante la falda y no te ensucies y no te tires y no sudes y ahora y qué van a pensar y no vayas y tal. Y entonces el diálogo que hizo esa mujer me cimbró. Sí, claro. Porque a final de cuentas yo dije, claro que yo no quiero que mi hija pase, digo, indiscutiblemente tendrá que pasar por ello, pero entendí algo que no había entendido tan profundo de a lo que se enfrenta la mujer por toda esta cultura. Digo, no somos la cultura árabe en donde estás tapada, pero aún así creo que nos falta mucho. Entonces, ¿qué le podrías decir a mi hija en un futuro o a las mujeres, a quien te escucha, en base a tu experiencia? O sea, por ejemplo, el estigma que tiene el divorciarse. Sí. Su madre, sí. Hemos ido avanzando en ese aspecto, sí, ¿no? Pero desde la etiqueta social, N cantidad de cosas, ¿no? Y pues evidentemente tú te has enfrentado a ello y has salido adelante. ¿Qué nos pudieras compartir desde esa posición? Fíjate que qué bonita pregunta. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Porque el padre siempre va a estar más cerca de la hija que del hijo. Y viceversa. O sea, no quiere decir que la mamá no esté cerca de la hija, pero tú vas a tener una conexión con tu hija extraordinaria, ¿no? Y la seguridad que ella tenga en ella misma y en la vida va a depender de ti. Okay. Y eso es precioso. Yo lo primero que le diría a cualquier mujer es, estate muy satisfecha de ser mujer. El ser mujer es lo más maravilloso que a mí me ha pasado en la vida. Y fíjate qué curioso. Yo desde que era chiquita siempre decía, me encanta ser mujer. Yo siempre fui muy mujer, me refiero a muy femenina, en el sentido de jugaba con las muñecas, estuve muy cerca de mi mamá siempre fue muy femenina. Sí me gusta mucho la elegancia de la mujer, me gusta mucho el que se dé a respetar, me gusta mucho la mujer empoderada, claro, pero siempre y cuando no deje de ser mujer. Y no por una cuestión de que tiene que ser forzosamente débil, frágil, porque creo que las mujeres somos muy fuertes, pero sí somos femeninas, ¿no? Y yo siempre lo que les digo a las chicas es, estate orgullosa de ser mujer, de esa característica femenina. Nunca vas a ser como el hombre, jamás, ¿no? Por muy empoderada que seas, nunca vas a sustituir a un hombre, ni tampoco vas a parecerte a un hombre. Esta parte es totalmente independiente a la equidad, ¿no? O sea, por supuesto que hoy, actualmente, la mujer debe ganar lo mismo que el hombre. Me refiero más a una cuestión de rol. Estate orgullosa de ser mujer y descubre todo tu potencial como mujer. Es decir, conócete todo lo que eres capaz a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel pareja, de aportar. O sea, la mujer, la esencia de la mujer es bellísima, porque estamos hechas precisamente para dar vida. Entonces, eso, ¿qué te genera? Pues una esencia protectora, pero a la vez de guerrera, ¿no? O sea, entonces es precioso, o sea, esa mezcla es maravillosa. Eso le diría. Y otra, creo yo que nunca dudes de ti, ni te compares con otras mujeres, ¿no? O sea, siempre estate, además de orgullosa de ser mujer, de la mujer que eres, ¿no? Siempre vamos a tener heridas de la infancia y todo esto que ahorita pues está se platica mucho y qué bueno, ¿no? Pero sí es importante que tú como mujer, a partir del autoconocimiento, también te sigas reaprendiendo, ¿no? O sea, y yo te voy a decir algo. Fíjate, yo viví en una familia tradicional, ¿no? A mí mi divorcio me dolió muchísimo, por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo vi esa figura con mis papás. Claro. Entonces me costó mucho trabajo, Gumaro, el poderlo asimilar.
te puedo decir que todavía estoy en el proceso de asimilarlo. Yo llevo ya 3 años separada de mi exmarido y me ha costado mucho trabajo, sobre todo por la carga. Carga no me refiero a ese cansancio de tener a los hijos, no, sino esa responsabilidad tan enorme. Pero un día, me acuerdo muy bien, que yo estaba profundamente triste, dije, bueno, es que la vida, no cabe duda, que es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Yo vivo esto. No quiere decir que si mis papás vivieron esto, yo tenga que vivir lo mismo para ser feliz. Esto lo tuve que haber vivido, ¿para qué? Pues para sacar adelante a mis hijos y para ser feliz también. O sea, el que yo me haya separado, pues es porque algo muy bueno viene también para mí, para mis hijos, ¿no? Entonces, el poder reaprender y quitar esos aprendizajes que a veces te pueden lastimar o te pueden, más que lastimar, te pueden estancar. Entonces creo yo que eso les diría, atrévete a romper con esos paradigmas, reaprende nuevas formas y confía en ti porque Dios te dio todo lo necesario para enfrentar la vida, ¿no? Yo creo, eso es lo que creo yo. Me encantó lo que compartiste, Angélica. Ay, al contrario, Gumaro, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? Digo, el tiempo se pasa como agua, pero a final de cuentas la invitación está abierta para futuros episodios. ¿Algo con lo que quieras compartir, que quieras cerrar? ¿No? Sí, yo creo que lo más importante en la vida, nos dicen mucho, ¿no? La misión, ¿no? ¿A qué veniste? O sea, está padre, ¿no? Qué bueno. Es como yo, a mí me queda muy claro que yo vine a compartir información, a compartir mi conocimiento, a instruir, a comunicar. Pero lo más importante verdaderamente hoy día es el propósito. ¿Para qué? Y creo que las mujeres y los hombres nos debemos hacer esta pregunta todos los días de nuestra vida. Y si no te lo haces todos los días, bueno, al menos, no sé, cada año, ¿no? Sí, hacerte, claro. ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? Okay. No solamente lo estoy haciendo porque tengo el don, porque lo hago, sino ¿para qué? ¿Qué buscas en ese futuro? ¿No? Dejar o cambiar, ¿no? En la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Buenísimo. ¿Tus redes sociales, dónde te pueden seguir? Me pueden seguir, yo estoy en LinkedIn como Angélica Varela Izaza, con Z las dos, I-Z-A-Z-A. Igual tengo un canal de contenido en TikTok, en donde hablo precisamente de algunas herramientas de comunicación humana, okay, ¿no? Te doy algunos tips para negociar, para liderar, para hablar. Bueno, ¿qué les digo? Hasta para poder llamar la atención de esa persona que te gusta, ¿no? O sea, porque también el canal está muy dirigido a gente joven, ¿no? Y eso también es importante. En YouTube estoy como Angélica Varela, en Instagram estoy como Angélica Varela, @Ambarelay, @Ambarelay, y bueno, en TikTok no dije Angie Varela 40. Así está. Angie Varela 40. Ah, buenísimo. ¿Sí? Como quiera, nos vamos a asegurar de ponerlo. Exacto. Angélica, muchas gracias por este tiempo que nos regalaste. Una joya. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, por darse la oportunidad de escuchar y ver. Esténse al pendiente del siguiente episodio. Incomodidad, ahí te voy. Si te gustó el contenido de este episodio, por favor compártelo y te invito a mandarme tus comentarios, navegar por mi página de internet gumarobracho.com y seguirme en redes sociales como Gumaro Bracho. Hasta la próxima.